La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La Biblia declara en Isaías capítulo 55, verso 6, el pasaje que tenemos en pie todavía. Tal vez usted diga, pero ¿por qué no pasa otro pasaje? Es que estamos desmenuzando este pasaje para que usted vea los propósitos grandes, gloriosos que Dios tiene para todos nosotros. El versículo 6, 7, 8 y 9, quiero darle lectura. Recuerde Isaías capítulo 55, verso 6, verso 6, verso 7, verso 8 y verso 9. Recalcando las lecturas que hemos tenido anterior. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Verdades que en verdad nos impactan y tienen un océano de riqueza, de bendición, este maravilloso pasaje. Venimos hablando ciertamente que los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que los cielos. Son más altos que los cielos hacia la tierra. Son los pensamientos y los caminos de Dios. Mientras tanto que los caminos y los pensamientos de los hombres son bajos. Son tan bajos que los llevan a la corrupción, a la perdición y a la condenación eterna. Mas los pensamientos y los caminos de Dios conducen a la vida, conducen ciertamente a lo eterno, a lo glorioso, a lo permanente, a lo divino. El propósito de Dios, la mentalidad de Dios es que todos aquellos que son sus hijos y que lo aman y le temen y andan en sus caminos con rectitud, con sinceridad, sin ir a la derecha, sin ir a la izquierda, sin ir hacia atrás, sino que procuran obedecer siempre su verdad. Estas personas, Dios los protege y pelea por ellos. Cuando un pueblo se levanta para hacer trizas a un pueblo, a una familia, a un individuo, Dios viene contra ese pueblo, contra ese individuo, contra esa persona o contra esa familia que se levantó contra de sus hijos. Lo vamos a ver a través de las Santas Escrituras. En el libro de Jeremías, en el capítulo 51, verso 5 y verso 24. La nación dirá, maltrató a Israel por siglos, y Dios le dijo que su pueblo no había enviudado de Jehová su Dios. Tenemos tantos pueblos que se levantan contra de Israel y se levantan contra la iglesia. Estos pueblos piensan que simplemente atacan un pueblo indefenso, pero no se dan cuenta que el dueño de ese pueblo pelea por ese pueblo. Es decir, por aquellos que temen su nombre, que glorifican y alaban y exaltan su nombre por siempre. Le dice Dios a través de Jeremías a este pueblo dirá y a todo pueblo que se levante contra los hijos de Dios. Porque Israel y Judá no ha enviudado de su Dios. Jehová de los ejércitos
aún su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. A pesar que fue llena de pecado y por causa del pecado, el enemigo pues agarró fuerza para atacar, para destruir. Pero Dios dice que a pesar del pueblo que se ha descarriado un poco, ese pueblo no está viudo, no está desamparado. Dios tiene cuidado de ese pueblo. Jeremías 51:24 dice: pagaré a Babilonia todos los moradores de Caldea y todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Yo pagaré. Ellos sabrán que yo peleo por Israel. Ellos sabrán que yo defiendo a mi pueblo. Cualquiera que toque a mi pueblo se la verá en conflicto terrible, dice Dios. Lo está diciendo el creador de todas las cosas. Si usted se mete a pelear contra el pueblo de Israel y lo comienza a maldecir y a maldecir, usted se verá en problemas serios contra el creador de ese pueblo. Se verá en problemas serios. Tenemos al señor presidente Chávez, como maldijo a Israel. Y él dijo que lo maldecía desde sus entrañas, y las entrañas de que él dijo que desde ahí lo maldecía, se le pudrieron con cáncer y lo llevó a la tumba. Y sin dudas está en el infierno por haber blasfemado contra el pueblo de Dios, haberlo maltratado, haberlo maldecido. Dios pelea. Los planes de Dios, los propósitos de Dios son altos, gloriosos y sublimes para todos aquellos que se humillan, se arrepienten de sus pecados, de sus maldades. Dios pelea en el favor de ellos. Por lo tanto, a través de Jeremías 51, verso 6, encontramos el llamado de Dios a su pueblo es a salir del mundo maldecido por él, para que no perezcan. Le dice: pueblo mío, sal de ese pueblo que yo maldeciré. Sal de ese pueblo que yo voy a destruir, para que las maldiciones y las tragedias no vengan sobre de vosotros. Le dice a través de Jeremías 51:6, le dice a su pueblo: huid en medio de Babilonia. Se refiere a Irán, a ese imperio que existía en ese tiempo y que hay todavía reseñas de ese imperio. Salid de Babilonia, librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová. Le dará su pago. Es lo que Dios declara: le voy a dar su pago por cuanto los maltrataron a ustedes, por cuanto se burlaron de ustedes. Por ejemplo, cuando Nabucodonosor invadió a Judá, Jerusalén, a Israel, destripó a hijos e hijas del pueblo de Dios. Se burló, destruyó sus mercados, sus casas, sus murallas, sus puertas de protección. Las destruyó, dejó desolado el país, maltrató macabramente al pueblo. Entonces Dios dice: hoy quiero que sepas, Babilonia, que Israel, mi pueblo, no está enviudado. Yo soy el esposo de Israel, dice el Dios creador y sustentador de las cosas invisibles y visibles. Y por lo tanto, cualquiera que se levante contra ese pueblo, se la verá con el dueño de ese pueblo y será castigado terriblemente. Lo vemos en todo aspecto. Y dice las Santas Escrituras en Jeremías 51:45, le dice Dios a su pueblo: salid en medio de ella, pueblo mío, salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová, porque el ardor de la ira de Jehová vendrá contra todo pueblo que os ha tocado, porque el que toca a ustedes toca a la niña de mi ojo. Entonces Dios no dejará que sus ojos sean derribados, destruidos, ni que su pueblo sea derribado. Dios ha llamado a personas especiales para sacar a su pueblo del eminente peligro y guiarlos por medio de la verdad de Dios. Porque Dios no quiere que tú perezcas en la ira de Dios.
Porque los pueblos que no quieren nada con Dios, pero que aman al diablo y le sirven al diablo, toda persona que se levanta a adorar a los demonios, a la muerte, son siervos de Satanás. Sirven al diablo, al príncipe de las tinieblas. Y viene juicio contra esa gente que no quiere nada con Dios. Pero la bendición viene sobre todos los que aman y temen al Todopoderoso. Esas personas serán prosperadas, bendecidas, protegidas por Dios. Serán personas dichosas, felices, porque Dios está con ellos como escudo poderoso para protegerlos. Y vemos en el libro de Éxodo capítulo 33 verso 12. Dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Pero no me has dicho quién me va a acompañar. No me has dicho. Entonces, todos los que obedecen a Jesucristo son tenidos en alta estima. Todos los que aman a Dios son tenidos en alta estima. En Éxodo 33, 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por nombre. En el Salmos 1:6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce la senda de los justos, que es justicia, rectitud y santidad. Es donde la gloria de Dios es magnificado, el nombre de Dios es puesto en alto. Entonces, Dios ve con ojos de misericordia a estos, pero más la senda de los malos, dice Dios, perecerá. No es que el hombre esté lanzando maldiciones, es Dios declarando que si el impío no se arrepiente, si el hombre inicuo no se arrepiente de sus pecados, entonces la senda de ellos será de destrucción, será totalmente derribados por causa de sus maldades. Pero antes de ser formado en el vientre de nuestra madre, Dios nos conoce que somos gentes que vamos a servirle, que vamos a amarle, que le vamos a honrar a través de la obediencia, a través de la sujeción y el sometimiento a Él. Por lo tanto, a través de Jeremías 1:5 le dice al profeta Jeremías: antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí. Y además, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios ha preparado hombres para bendecirlos, para prosperarlos. Ahora, regresando a Babilonia, todos sabemos la historia acerca de las guerras que han habido con Irak. Esas guerras son proféticas, están diseñadas a través de Jeremías, a través del capítulo 13 también del libro de Isaías. Nos habla del juicio de Dios. Por cuanto tocaron al pueblo de Dios, lo pisotearon, hicieron triza de una y de otra manera. Cientos de miles de tanques corriendo por todas aquellas planicies, haciendo pedazos a Irak, por tierra y por aire, como fue atacado ese país por las distintas naciones, que ya estaba decretado ese juicio unos 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Ya había sido profetizado que ese pueblo iba a padecer la ira de Dios por causa de haber maltratado al pueblo santo del Dios vivo y verdadero. Aunque ese pueblo que usted lo ve menospreciado, llamado judío, Israel, déjelo quieto. Porque si usted se pone a blasfemar contra ese pueblo, la maldición caerá sobre su propia cabeza. La ira de Dios se encenderá contra de usted. No permita que la ira de Dios se encienda contra de usted si no entiende los propósitos de Dios, no entiende los caminos de Dios, no entiende los pensamientos de Dios. No ataque, no haga daño al pueblo de Dios para que no le venga la ira de Dios sobre de usted. Es interesante entender que Dios peleará por los suyos y
va a destruir cualquier nación, cualquier pueblo, cualquier familia, cualquier individuo que se levante a maldecir, a ultrajar, a dañar a sus hijos. No debe de hacerlo para que la ira de Dios no lo alcance. Recuerde que somos escogidos por Dios, escogidos para bien. La gente de apariencia también cristiana no serán salvos, no son vencedores, porque no siguen los pensamientos y los caminos de Dios. Estos son los que se levantan para hacer cosas que no convienen y son totalmente desechados, derribados por Dios por causa de que no hacen la voluntad de Dios. A través de Mateo, en capítulo 7, verso 21, verso 22 y verso 23. No todo el que me dice Señor, Señor, declara el Señor Jesucristo, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, el que hace la voluntad de mi Padre. Y está hablando no de cualquier padre, sino de su Padre que está en los cielos. Jesús tuvo un padre adoptivo que es José, pero no habla de ese padre. Está hablando de su Padre celestial. Y declara, no todo aquel que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la persona que entrará al reino de los cielos. El que se propone a obedecer, el que se propone a amar, el que se propone a fraternizar, el que cuida de su familia, el que atiende a sus hijos, a su esposa, a su cónyuge, que atiende su trabajo y atiende los negocios de Dios. Esa persona vive en obediencia. Muchos me dirán en aquel día, dice Jesucristo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Dios no comparte su gloria con los hipócritas. Dios no imparte su poder y su gloria con las personas de etiqueta, sino con las personas que son realmente santos, puros y limpios. Dios comparte su gracia, su poder sobre aquellos que le temen, sobre aquellos que le honran, sobre aquellos que le sirven íntegramente. Esas personas son tenidas por alta estima, son cuidados, prosperados por Dios en todo aspecto. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Los derrotados son los que han fundado sus vidas en la arena. Esas personas que ven la vida más fácil porque el evangelio lo hayan duro, lo hayan difícil, prefieren vivir una vida religiosa, especialmente donde sus dioses no los regañan, donde no lo amonestan, donde no le dicen eso es pecado, eso no está bien. Pues como están mudos y muertos sus dioses, no pueden hacerle nada, ningún daño. Pero escuche lo que dice la Biblia. Y es Cristo hablando, diciendo en Mateo capítulo 7, verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las obedece, no se sujeta a ellas, le compararé a un hombre insensato. Insensato quiere decir tonto. La versión inglesa dice estúpido. Es una palabra fuerte, dura, pero así está escrito en inglés. Entonces le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Pues la arena es muy fácil construir, por lo blandito, por lo frágil, por lo flojo que es la arena. Muy fácil abrir cuencas y sembrar cualquier edificio. El problema es que muchos en la arena de los vicios, en la arena de toda clase de pecado, de maldad, ahí construyen sus vidas en una religión hueca y vacía. Imagínense, hay iglesias que no les prohíben sus ministros fumar y están fumando. Otros enseñan que un pequeño traguito no es pecado, puede echarse un traguito, 2 lo máximo. Y entonces por ese traguito comienzan con 2, con 3, con 4 y después andan caminando con 4 pies, vomitados, arrastrados y todos sucios. Eso de entender que están fabricando sus vidas
están edificando sus vidas en terrenos que no son terrenos buenos, son terrenos movidizos. Eso se caerá, eso será destrucción. Dice el Señor Jesús en Mateo 7:27. Mateo 7:27. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, cayó y fue grande su ruina. Por supuesto cayó. La arena totalmente fue llevada por las aguas, por los torrenciales. Lavó completamente donde estaba cimentado el edificio y cayó y fue grande su ruina. Eso habla en cuanto a la vida espiritual. El descuido de la vida espiritual es trágica, es dolorosa, es espantosa. No debe de haber descuido, debe de haber una entrega absoluta, total al Dios vivo y verdadero, para que su vida sea sostenida por Dios, protegida por Dios. Somos más que vencedores somos por ser hacedores de la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios es nuestro cimiento inmovible. Es el cimiento que aunque le venga lluvias, torrenciales tremendos, se desborden ríos, lagunas, grandes lagos, no va a destruir ese lugar porque está bien cimentado. Jesús nos habla en Mateo capítulo 7, verso 24 y verso 25. Que será una persona prosperada, bendecida, el que construye el 100% su vida sobre la roca que es Cristo a través de la obediencia. Y Pablo en 2 de Timoteo 2:19 declara, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos. Ese sello está en la frente de muchos cristianos que amamos a Dios. Y por lo tanto, dice en ese letrero, conoce Dios a los suyos. Y agrega, además, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El hombre debe de apartarse de toda iniquidad, de toda maldad, para que sea prosperado, para que sea bendecido, para que sea puesto en alto, debe de obedecer al Dios Todopoderoso. El ser prudente al obedecer la palabra de Dios nos hace ser más que vencedores. Por ejemplo, la cita que mencionaba hace un momentito, Mateo capítulo 7, versos 24 y 25. Dice el Señor Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, es decir, a un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Le vino a estos problemas, que fueron 4 problemas. Descendió lluvia, es el primer problema. El segundo, vinieron ríos. El tercero, soplaron vientos. El cuarto, dieron con tremendos golpes. Y dice la palabra del Señor, golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo y quien nos coloca en esa roca que es Cristo es la obediencia a la palabra que escuchamos. Si oímos palabra y tras palabras, enseñanza tras enseñanzas y no prestamos oídos, entonces serán como aquellas personas insensatas, tontos, que edifican sus vidas sobre la arena. No prestan cuidado a la palabra del Señor y hacen según ellos creen y piensan, no como Dios dice en su palabra. Queridos oyentes, es necesaria la obediencia y la perseverancia en la obediencia para ser prosperados y bendecidos. Quiero en la hora de hoy, quiero orar especialmente por aquellos que en verdad quieren acatar los pensamientos y los caminos de Dios para ser más que vencedores. Recuerde que los pensamientos de Dios son más altos que los cielos, desde los cielos a la tierra, son más altos. Eso da a entender que Dios es un Dios
que tiene una amplitud poderosísima que no podemos medir. ¿Cuántos años hace que la NASA y otros países están lanzando cohetes hacia el espacio y no han podido llegar a otros lugares que quisieran llegar por la inmensa altura, por los muchos millones de kilómetros o millas que hay? Imagínense, y Dios dice que sobrepasan los cielos de la tierra, sus caminos y sus pensamientos. Esos están disponibles para los que aman a Dios en espíritu y en verdad. Querido oyente, ¿cómo está tu vida en el Señor? Si no está bien, regrésate a Él. Él está dispuesto a perdonar, a limpiar, está dispuesto a darte lo que tú andas buscando, la vida que es en Cristo Jesús. Ya le encontraste por la fe. Recibe a Jesús en tu corazón y tendrás la paz de Dios en tu propia vida. Cierra tus ojos, por favor, y quiero que aceptes a Cristo si no lo has hecho, o si te has apartado, reconcíliate, pero vuelve al camino santo que se llama Cristo. Él dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, buscad entre tanto está cercano. Señor Todopoderoso, te recibo en mi corazón, te acepto como mi gran Dios, mi gran Salvador. Te recibo como el pastor de mi propia vida, mi gran consolador, mi proveedor. Perdóname, mi amado Jesús, límpiame con tu sangre y con el poder de tu palabra, con el fuego de tu Santo Espíritu, quema toda escoria de pecado que hay dentro de mí. Hazme una persona nueva, pura, limpia, santa, santificado para ti, oh Dios. En el nombre santo de Jesús te alabo, te bendigo. Gracias, oh Dios, por salvar hombres y mujeres a través de esta palabra. Gracias por traerlos a la congregación y te damos toda la gloria a ti. Padre, toca a los que están en casa, en hospitales. Oh Dios mío, sana sus cuerpos, levántalos con grande potencia de tu poder. Restáuralos, oh Dios. Trae salud completa, oh Dios, a esos cuerpos. Y ahora, Señor, te damos a ti loor por siempre. Gracias, amén y amén. Preciosos amigos, gracias por estar en sintonía con nosotros. Si usted es tocado por el Espíritu Santo, hacer un donativo, no importa la cantidad, agarre el número de la cuenta que tenemos en la pantalla y deposite lo que Dios coloque en su corazón a esa cuenta, y seguiremos luchando con esta palabra, llevándola por doquiera. Dios le bendiga y hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.